Shalom. Vamos a retomar el libro de Joshua y nos quedamos en el capítulo 3, por lo tanto comenzaremos ahora el capítulo número 4. Leemos y dice así: Cuando hubo acabado todo el pueblo de pasar el Jardín, entonces Adonai habló a Joshua diciendo: Tomen ustedes de entre el pueblo 12 hombres, un hombre de cada tribu, y les ordenarán diciendo: Alcen ustedes de aquí, de en medio del Jardín, del lugar donde se han mantenido firmes los pies de los Kohanim, 12 piedras, y las pasarán con ustedes y las pondrán en alojamiento, en donde habrán de posar esta noche. Entonces llamó a Joshua a los 12 hombres que había tenido preparados de entre los hijos de Israel, un hombre de cada tribu. Y les dijo Joshua: Pasen delante del arca de Adonai vuestro Elohim, en el medio del Jardín, y alcen cada uno de ustedes una piedra sobre su hombro, según el número de las tribus de los hijos de Israel, para que sea esto una señal en medio de ustedes. Cuando pregunten vuestros hijos el día de mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras para ustedes?, les responderán que fueron cortadas las aguas del Jardín delante del arca del pacto de Adonai. Cuando pasó el Jardín, fueron cortadas las aguas del Jardín, y serán estas piedras por recuerdo a los hijos de Israel para siempre. E hicieron así los hijos de Israel como lo ordenó Joshua, pues tomaron 12 piedras de en medio del Jardín, como Adonai había hablado a Joshua, conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Israel, y las pasaron consigo al alojamiento y las pusieron allí. Joshua hizo erigir otras 12 piedras en el lecho del Jardín, donde habían estado los pies de los Kohanim que llevaban el arca del pacto, las cuales están allí hasta el día de hoy. Mientras los Kohanim, portadores del arca, permanecieron de pie en medio del Jardín, hasta que se hubo concluido de hacer todo lo que Adonai había mandado a Joshua que dijese al pueblo, conforme a todo lo que Moshe había mandado a Joshua. Y el pueblo se dio prisa a pasar, y sucedió que cuando acabó de pasar el pueblo, pasó también el arca de Adonai juntamente con los Kohanim delante del pueblo. También pasaron los hijos de Reubén, los hijos de Gad y la media tribu de Menashe. Pasaron armados al frente de los hijos de Israel según les había mandado Moshe. Como 40,000 hombres de tropa armada pasaron en nombre de Adonai a la batalla a las estepas de Jericó. En aquel día Adonai engrandeció a Joshua a los ojos de todo Israel, y temieron a él como habían temido a Moshe todos los días de su vida. Y Adonai habló a Joshua diciendo: Ordena a los Kohanim, portadores del arca del testimonio, que suban del Jardín. Entonces ordenó Joshua a los Kohanim diciendo: Suban del Jardín. Y aconteció que cuando los Kohanim, portadores del arca del pacto de Adonai, subieron del medio del Jardín, y las plantas de los pies de los Kohanim se trasladaron a tierra seca, volvieron las aguas del Jardín a su lugar y corrieron como antes sobre todos sus bordes. Subió el pueblo del Jardín el 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, que está al extremo oriental de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían tomado del Jardín las erigió Joshua en Gilgal, y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres el día de mañana diciendo: ¿qué son estas piedras?, entonces les harán saber a vuestros hijos diciendo: En seco pasó Israel este Jardín, porque Adonai vuestro Elohim secó las aguas del Jardín de delante de ustedes, para hasta haber ustedes pasado, de la manera que hizo Adonai vuestro Elohim con el mar rojo, al cual secó delante de nosotros hasta que hubimos pasado, para que conozcan todos los pueblos de la tierra que la mano de Adonai es poderosa, y para que teman a Adonai vuestro Elohim para siempre. Bien, capítulo 4. Quedamos en que el pueblo de Israel está por ocupar el territorio que se encuentra al otro lado del Jardín, siendo que con Moshe Rabenu ya habían conquistado y tomado y repartido las propiedades que están antes del Jardín, viniendo de oriente hacia occidente, y ahora al cruzar el Jardín lo harían también de una forma poderosa, y siendo constantes con la forma y manifestación de la autoridad de Joshua,
la cual uno a uno va alcanzando, obviamente en sus debidas categorías, va alcanzando lo mismo que sucedió con Moshe. Y dice que aquí, tal como se abrió en Yam Suf, cuando la salida de Egipto, aquí también ahora se abrirá el Jardín para que el pueblo pase en lo seco. También se ha de erigir un testimonio de esto que ha de suceder con el paso del pueblo de Israel cuando se abre el Jardín y se detiene el flujo de sus aguas. El testimonio consiste en que cada uno de los hombres que Joshua había elegido, uno de cada tribu, 12 en total, tomaran una piedra de donde estaban puestos los pies de los Kohanim que transportaban el arca, para precisamente recordar lo que había sucedido en ese momento, y que al cruzar el Jardín, el lugar donde iban a descansar de la travesía de ese momento, allí iban a erigir un altar, un monumento con estas 12 piedras, y que el día de mañana sería pedagógico ese altar, porque cualquiera que preguntara ¿qué son estas piedras?, entonces recordaría que esas piedras son las que fueron tomadas a los pies de los Kohanim. Obviamente iba a haber bastante flujo entre ese lado del Jardín y el otro lado del Jardín, pues las 2 tribus y media que ya habían recibido su herencia en el otro lado, también iban a haber contacto entre un lado de la orilla y el otro lado de la orilla cuando toda la tierra ya fuera propiedad de la descendencia de Israel. Así que sería bastante constante el ver el testimonio de las piedras. Aparte también dice que cuando este extraordinario evento se suscitó, el pueblo de Israel reconoció la autoridad y temió a Joshua de la misma forma que temió a Moshe Rabenu. Este pueblo, esta generación, a diferencia de la generación anterior, tenía mucho respeto por Moshe, habían aprendido en los 40 años estando en el desierto, y ahora manifestaban esta confianza con Joshua ben Nun. Ahora, el día en que también ocurrieron estas cosas se da el día 10 del mes primero, y obviamente también son los días vísperas de Pesaj, así que es como si hubiera una continuidad después de aquello que quedó suspendido por 40 años, y que ahora este cruce del Jardín sería semejante al cruce de Mitzrayim, y que ahora sería por fin tomada la tierra, que tuvo que esperar toda una generación para que pudiera ser tomada por los dueños que Akadosh Baruj Hu, a quienes Akadosh Baruj Hu había prometido. Bien, esto es lo que nos dice el capítulo número 4, y nos vemos para el capítulo número 5 del libro de Joshua. Shalom.